Primera de Corintios capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Vamos a tomar este pasaje como base de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación y que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en vosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de salvar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pueden sentarse, hermanos. Amén. No sé si pusieron atención en la lectura, pero hay una palabra clave ahí. Y si son buenos para poner atención a lo que están leyendo, se dieron cuenta, porque la mencionamos 10 veces. 10 veces. En esos, ¿qué fueron? 6 versículos, mencionamos 10 veces esa palabra. Y es, consolación. Consolación, consolación, consolados, consolar. Eso lo estuvimos viendo. Entonces, hoy en esta tarde iniciamos una nueva serie y vamos a estar aprendiendo algo hermoso, maravilloso de la palabra del Señor, que nos enseña para fortalecer nuestra fe y agarrarnos cada día más del Señor. Y vamos a aprender acerca de nuestro Dios de consolación. Amén. Nuestro Dios de consolación. Miren, fíjense, hermanos, que se nos olvida muy fácil. Se nos olvida quién está con nosotros. Se nos olvida muy fácil, especialmente en las tribulaciones, las aflicciones, se nos olvida muy fácil. Especialmente en los tiempos difíciles, se nos olvida que nuestro Dios es nuestro Dios de consolación. Y debemos de entender esto, de que nuestro Dios es nuestro Dios de consolación. Entonces, vamos a estar viendo estas palabras que vimos acá, tienen varios significados. Por ejemplo, consolación. ¿Qué podemos entender nosotros por consolación? El diccionario secular, hermanos, es acción y resultado de consolar, o también acción y afecto de consolar. También es alivio de la pena o angustia de una persona. Dice alivio de la pena o angustia de una persona. Pero esto me llama la atención. Dice que es acción
y afecto de consolar. Acción y afecto de consolar. Entonces nosotros sabemos de consolar a alguien, ¿no? Está pasando por una pena. Consolar es estar con él, tal vez no expresar tanto porque tal vez ni hemos pasado la experiencia que está pasando, pero en el accionar, el hacer, eso es lo que nos dice aquí el sentido, el significado en el diccionario secular. Pero en este verbo que el apóstol Pablo utiliza de consolación es paraklesis, de donde viene, bueno, este paraklesis viene de parakletos. No sé si han oído ese verbo, parakletos, que hace referencia al Espíritu Santo, el consolador, viene al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa el paraklesis? ¿Qué es el paraklesis? Es imploración, pues es lo que hace el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo es el que intercede. Entonces implora. También es exhortación. Fíjese, exhortación, confortar, consuelo. Entonces, estos son los significados de paraklesis. Pero también hay otros verbos ahí, donde en este pasaje que leímos, donde dice consolación, que nos consuela también. Y es algo, bueno, está relacionado, pero tiene otros significados. Y es, por ejemplo, paracaleo, que quiere decir llamar cerca. ¿Dice? Que nos consuela, llamar cerca. Es lo que está haciendo el Señor, llamándonos cerca. Fíjense, hermanos, que cuando tenemos alguna situación, hasta cuando nosotros pecamos, fíjense, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos está llamando, ¿verdad? Nos está llamando cerca. Entonces dice que nos consuela, y eso quiere decir, nos llama cerca. Pero no porque está solapando el pecado, no, sino que nos está llamando cerca. ¿Para qué? Para exhortarnos para traernos a la reconciliación. Entonces, este paracaleo ya es llamar cerca, o también es invitar, también es invocar. Porque dice, esto es necesario entenderlo, porque se da cuenta que el Señor no nos posesiona, sino que Él nos invita. Él no nos posesiona. Bueno, Él puede hacer eso, pero no, Él quiere que, es por eso cuando Él pide de nosotros, no nos dice, hey, dame esto. No, bueno, no nos lo arrebata, sino que nos pide, dice, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, de una voluntad. Entonces, él dice, ese significado es llamar cerca, invitar, invocar también. También otro verbo encontramos ahí relacionado en ese pasaje que leímos, es consolados. Y también el verbo en griego es poquito diferente, pero es relacionado. Paraklesis también, paraklesis. Pero es imploración. O sea, implorar. Entonces, mis hermanos, ¿para qué para qué o cuándo es necesaria la consolación? ¿Cuándo es necesaria la consolación? Bueno, hay momentos de la vida donde es necesaria la consolación. Fíjense, hermanos, por ejemplo, la consolación se necesita en tiempo de angustia, ¿verdad? La consolación se necesita. ¿Cuándo más se necesita la consolación de un amigo o la presencia de un hermano, de un amigo? En el momento difícil, ¿verdad? En el momento difícil.
El momento difícil. Entonces, es importante que nosotros veamos esto. ¿Por qué? Porque también se necesita la consolación en el momento de la tribulación. Vamos a estar aprendiendo acerca un poquito de la tribulación. ¿Cuándo se necesita la consolación? En el momento de la desesperación. ¿Cuántos no se han sentido desesperados, como le llaman estrés? ¿Cuántos? Muchos, todos, tal vez, por un momento. ¿Cuántos han pasado por alguna tristeza? Todos. Bueno, en diferente nivel, pero hemos pasado en una tristeza. ¿Cuántos han pasado por una decepción? Pues tal vez varios. Entonces, ese momento es el momento de la necesidad de la consolación. ¿Cuántos han pasado por estrechez? Pues muchos, varios, y etcétera, etcétera. Podríamos enumerar muchos, pero muchos momentos difíciles que pasa al ser humano. Pero fíjense, hermanos, es por eso que dice la Biblia que Él llama, un significado es llamar cerca. Y se acuerda de que ahí en Efesios capítulo 2, verso 12, dice que en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, nosotros. En aquel tiempo, o sea, antes ¿de qué? De conocer a Cristo. Estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira, hermanos, una persona sin esperanza es una persona que necesita consolación. Es una persona que necesita a alguien que se le acerque y le dé consuelo. Pues antes de Cristo, hermanos, nosotros estábamos sin consuelo alguno. Es por eso, fíjense, hermanos, que podemos ver que personas que están en una buena posición económica, una buena posición social, pero vemos que no son felices. Les falta algo, más bien les falta todo. ¿Por qué? Porque pueden tener mucho dinero, pueden tener buen trabajo, pero siempre les falta algo. Es por eso que se dan cuenta, especialmente en la farándula, ustedes se dan cuenta que hay actores bien apuestos, con una esposa o una mujer muy hermosa a su lado, con una carrera muy brillante por delante, pero los vemos bien hundidos y bien metidos en las drogas, o bien metidos en el vicio del alcohol. ¿Por qué será? Y uno dice, no, pues si yo estuviera en esa posición, estuviera bien. No, pues por eso dice la palabra del Señor que no debemos de envidiar al malo o al impío. ¿Por qué? Porque recuerde que la palabra del Señor dice que en Cristo nosotros estamos completos. ¿Sí? En Cristo estamos completos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios de la consolación, a nuestro Dios de la consolación. Entonces, fíjese, especialmente el hombre que vive sin Dios, vive sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. Antes, hermanos, nosotros no teníamos paz, ¿sí? Al no tener paz en nuestro corazón, hermanos, hay inseguridad, hay inquietud, hay estrés. Una persona sin paz, hermanos, no puede dormir. No puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque no tiene paz en su corazón. Pero aquel que tiene paz en su corazón puede descansar, porque sabe quién es el que lo guarda.
Entonces, miren hermanos, el vivir sin Cristo, como vive el mundo sin Cristo, vive sin esperanza. Dice que lo más terrible, lo más terrible en la condenación eterna, hermanos, cuando habla ya del juicio final, del trono blanco, hermanos, lo más terrible que será para el ser humano es estar lejos de Dios. Es estar lejos de Dios. Es por eso que lo más maravilloso que nosotros como humanos tenemos, hermanos, es tener el privilegio tan grande de estar delante de Él. Es un honor. Es un honor. Y por eso el tema de hoy vamos a ver lo que dijo el salmista. El tema es: tú me haces ensanchar. Tú me haces ensanchar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me haces ensanchar? El salmista, hermanos, sabemos que pasó por muchos momentos difíciles. Tal vez el momento, fíjese, tal vez no así deliberadamente un desprecio o hacerle menos, pero sí, por ejemplo, en el caso de su padre, que no se acordaba que tenía otro hijo cuando llega Samuel a su casa para ungirlo. ¿Se acuerdan? Si ustedes han leído ese pasaje, ¿se dan cuenta? Sus hermanos lo despreciaban. Hasta se enojaron porque él llegó y les fue a dejar comida y lo había enviado su papá. Injusticia. Él estaba pasando por un montón de injusticias. Algunos han pasado, hermanos, por injusticias, que los han acusado injustamente, los han abandonado injustamente. Dice, qué gacho se siente cuando un amigo lo abandona. Se siente feo. Cuando alguien lo traiciona, se siente feo, hermanos. Entonces, fíjese, el salmista no era ajeno a esto. Él estaba pasando por situaciones difíciles. Bien difícil. Bueno, le digo, fíjese, llega ahí a dejar la comida y se da cuenta que está el gran gigante enfrente del ejército de Israel. Y él se indignó. O sea, ¿por qué este incircunciso está insultando al ejército del Dios viviente? Pero aquellos se sintieron los ofendidos y lo quisieron correr. Cuando estos eran cobardes y estaban escondidos. Pero lo tremendo es que pues, ustedes ya saben la historia. Pero después que el Señor hizo grandes cosas en la vida de este muchacho adolescente, se dan cuenta que el mismo rey empieza a quererlo matar. ¿Por qué? Porque había hecho por medio de él había hecho el Señor grandes hazañas. Ya lo quería matar. Recuerden que lo persiguió a muerte. Y no solamente eso, hermanos, sino que acuérdense que su mujer lo despreció cuando él adoraba al Señor. No solamente eso, hermanos, su hijo lo traicionó, los usurpó su lugar. Entonces muchas cosas pasaron en la vida del salmista. Y eso es, hermanos, esas son las tribulaciones. Y tribulación, hermanos, es como reducción del lugar. Y fíjense lo que dice el Salmo 4:1. Salmo 4:1 dice el salmista: respóndeme cuando clamo, oh Jehová. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, oiga, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Cuando estaba, ¿en dónde? En angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Ves, hermanos? ¿Quién no ha estado en angustia? ¿Quién?
todos, en ciertos niveles, pero hemos estado todos en angustia. Todos, mire, hasta en aprietos, por ejemplo, en una necesidad económica, se angustia uno. Bueno, nosotros que, como padres que tenemos la responsabilidad de pagar la renta, ¿verdad? Si llegara casi el día y no tiene para la renta, no, olvídese. Los hijos, ¿qué? Ellos tranquilos, ¿no? Pero uno como padre, hijo, no tengo para la renta. Y no solamente eso, mucho más. Pero el salmista tenía un entendimiento muy elevado, porque fíjese, en el momento de su estar a solas con Dios, por ejemplo, allá en el campo, detrás de la majada, detrás de las ovejas, del rebaño, él tenía un tiempo de comunión con Dios. Y ahí había aprendido él a conocer a Dios. Ahí había conocido, y él sabía muy bien, hermanos, el salmista sabía que no había alguien mejor que Dios. No había otro Dios fuera de nuestro Dios. Él sabía muy bien que no había alguien más que pudiera consolarle. Él sabía muy bien que no había otro Dios que fuera un Dios justo. Él sabía muy bien que no había nadie y no iba a poder encontrar a alguien más como nuestro Dios en cualquier otro lugar. La base fundamental de la intervención divina reside en que Dios, dice, no el salmista, Dios estaba obrando en la vida del salmista. Pero él estaba pasando por una situación difícil, hermanos, situación difícil. Cuando él dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, ya antes, ya me has respondido. En el tiempo de mi angustia, tú me has contestado, tú me has sacado de ahí. ¿A cuántos nos ha sacado el Señor de alguna angustia? De alguna situación difícil. Yo creo que a todos, hermanos. Entonces fíjese, en esa experiencia, basados en esa experiencia, con más confianza tenemos que venir a Él. Con más confianza. Porque sabemos que a quien le estamos clamando es a un Dios vivo. Y es nuestro Dios de toda consolación. Es nuestro Dios de toda consolación. Si usted lee en 1 Corintios capítulo 1 verso 30, capítulo 1 verso 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ok, lo primero que tenemos que ver acá, hermanos, es que si tenemos a este Dios de consolación, no es por nuestros méritos. ¿Sí? No es por méritos propios. Usted y yo no pudimos hacer nada para poder entrar o para poder llegar y ser cercano a este Dios de consolación. Él es, hermanos, Él es el único que merece toda gloria y toda honra, porque Él es el que nos hizo cercanos a Él. Mas por él estáis vosotros en Cristo, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Entiende? Él es nuestra gloria.
no nosotros. Él es nuestra gloria. Entonces, miren hermanos, esa consolación, fíjense, es otra bendición más que nosotros tenemos de parte del Señor. Este privilegio que nosotros tenemos de acercarnos a Él y tener esa consolación, hermanos, es otro honor. Es otra bendición que tenemos, que Él nos da gratuitamente. Este verbo, hermanos, que utiliza aquí el salmista, donde dice, cuando estaba en angustia, dice, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia. Angustia, hermanos, es un sentimiento de aflicción intenso. Bueno, eso lo define el diccionario secular. Un sentimiento de aflicción intenso. ¿Cuántos han estado en esa situación? Un sentimiento de aflicción intenso. Tal vez por alguna enfermedad, tal vez por algún problema, tal vez por alguna acusación, tal vez por alguna necesidad, no sé. Pero si usted ha estado en esta situación, así como lo define el diccionario, sentimiento de aflicción intenso, a causa de un gran peligro o la amenaza de una desgracia. Ese es el significado. ¿Alguien ha estado así? Yo creo que más alguno ha de haber. Y puede identificarse con esto. O tal vez lo está pasando. Yo no lo sé. Pero fíjese, es lo que queremos ver. En el diccionario, en el diccionario, ¿cómo se llama? Strong, dice que este verbo, bueno, no se lo digo por tan difícil. Este verbo, angustia, es estrecho. Estrecho. También es un lugar apretado. También es problema. También es algo que se opone. ¿Cuántos de ustedes tienen pánico, temor, meterse en un lugar estrecho? Como en una cueva, como en un elevador. No, ya ve que el elevador, ¿qué será? Como unos 2 metros por 2 metros son algunos. Bien chiquitos, algunos. En Guadalajara me tocó ver un elevador bien chiquitito. Y mi esposa dice, híjole, presiónale, dice, porque me da miedo esta cosa. Pero no sé si a ustedes le da temor en lugares así. A mí me tocó, fuimos con mi familia a un lugar allá en México, en unas grutas muy famosas, pero usted se mete dentro del cerro ahí, pero larguísimo el lugar, muy bonito por cierto, pero a mí me daba un poco de miedo, porque, híjole, ¿qué tal se me cae esta cosa? Con esos picos que se llaman, ¿cómo se llaman? Estalagmitas, creo que se llaman. ¿Qué tal se cae esto acá? Pero sí da temor, o sea, cuando uno se mete en cierto lugar. Por ejemplo, esos lugares, los buzos normalmente se meten en esos lugares profundos, donde nomás a veces caben ellos. Y digo, ¿cómo tienen ese valor? Yo no lo haría. Pero hay gente que tiene ese valor. Ay, no, hombre, yo me quedaría tal vez ahí. Pero no sé si a ustedes les pasa por tener temor en lugares apretados, en lugares donde no hay espacio. Es más, cuando uno vive en una casa así reducida, uno se siente así medio apretado, ¿no? Y por eso siempre buscamos ver un espacio, queremos ver lugares o vivir en lugares donde tenemos más espacio. Porque uno se siente así un poco más desahogado. Pero es lo que el verbo que se utiliza acá es estrecho, lugar apretado, que es el problema. Fíjese, en la angustia es esto, que nos reduce el espacio. ¿Sí? ¿Sí me explico?
la angustia nos reduce el espacio, nos va apretando, nos va reduciendo más, más y más y más, hasta el punto que si no tenemos el Dios de consolación, vamos a ser asfixiados. Pero si tenemos el Dios de aflicción, no importa cuánto o qué tan grande sea nuestra angustia, Él nos hará ensanchar. Él nos hará ensanchar. Y no, fíjense hermanos, no durará tanto esa angustia. Aunque sea el espacio reducido, nuestro espacio reducido. Fíjense hermanos, el pasaje base que leímos de 2 de Corintios capítulo 1, ahí podemos ver, hermanos, la expresión del apóstol Pablo, que el sometimiento de Pablo a Cristo y su servicio no lo eximió, o sea, no lo sacó de los problemas. Al contrario, como que si mientras más le servía al Señor, más problemas tenía. Entonces aquí podemos ver, hermanos, claramente que el cristiano, el Hijo de Dios, pasa por angustia. ¿Amén? ¿O no? ¿O nos equivocamos? Pasa por angustia. El apóstol Pablo aquí lo está describiendo. Pero por eso les dije que pusieran atención a ese pasaje, que 10 veces en el pasaje que leímos, 10 veces menciona, ya sea el verbo paraclesis o paracaleo, pero lo está mencionando una y otra vez, que nuestro Dios es el Dios de consolación. Y cuando tenemos, hermanos, cuando tenemos ese entendimiento de que Dios es el Dios de nuestra consolación, hermanos, podemos estar seguros que no importa cuánta sea nuestra angustia, de ahí nos va a sacar el Señor. Sí, de ahí nos va a sacar el Señor y nos va a hacer más que vencedores en Cristo. Esto es maravilloso. Ahí en el verso 8 del pasaje de 2 de Corintios, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Ahí está describiendo, dice, porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues más allá de vuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense, hermanos, eso yo creo que debe de traer a nuestra vida una gran seguridad en Cristo Jesús. Que a pesar de lo que nosotros estemos viendo a nuestro alrededor, Él está siempre en control de todas las cosas. Eso a mí me llena de consuelo, porque no importa qué tan estrechez esté a nuestro lado, qué tan estrecho esté, siempre Él abre puertas. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que Él abre puertas donde no hay. ¿Sí? Él abre puertas donde no hay puertas, hermanos. Entonces, aquí el apóstol Pablo, algunos dicen algunos eruditos de la palabra, dice que fue el momento que vivió ahí en Filipos. Pero quiero que veamos esta palabra donde dice que vino a ellos a una tribulación, de gran tribulación. Y dice, tribulación es lo mismo que dice que la palabra angustia. Tiene algunos significados diferentes, que es presión. Y la angustia, ¿se acuerdan que es reducir el espacio? Reducir el espacio. Presión es esto.
¿entiende? Y empieza a presionar. Esa es la angustia, es la tribulación. Y dice, es un tiempo donde uno llega al punto de decir, no aguanto más. Y es lo que estaba sintiendo aquí el apóstol, donde él dice que ya estuvimos al punto donde pensamos que ya no íbamos a conservar la vida. Pensamos que hasta aquí llegó. Aquí se acabó el corrido de Pablo. Bueno, no dijo él eso, pero pensó que ya se había acabado la vida. Entonces dice, este significado, bueno, esta palabra, su significado es presión, estrechez, aflicción, angustia, angustia, persecución, angosto también, amontonar. Bueno, ahí en el pasaje de Hechos 19, si es así como dicen los eruditos, porque este relato del apóstol Pablo es algo desconocido, no se puede comprobar exactamente qué fue. Pero si es así, como hacen referencia a los eruditos, esto, fíjense, acuérdense que no fue en Filipos, fue en Éfeso. Cuando Pablo llega a Éfeso, empieza a predicar el evangelio. Recuerden que Éfeso era una ciudad muy idólatra. Y aquí habían muchos artesanos. Había un artesano llamado Demetrio. Entonces cuando la gente empieza a convertirse a Cristo, pues dejan de comprar sus templecillos de la diosa Diana. Y cuando Demetrio mira que su negocio está siendo afectado, entonces junta, hace una convocación de artesanos y les empieza a decir, ¿saben qué? Esta gente del camino y ese famoso Pablo están, bueno, se lo estoy parafraseando, pero usted léalo ahí en el capítulo 19 de Hechos. Pero dice, estos están afectando nuestro negocio, Y dice que se levantaron, dice que hubo un gran disturbio, tremendo. Que al punto donde alguien quiso decir algo, dice que todo el pueblo, toda la gente a una sola voz empezó a gritar por 2 horas. No dejó de gritar y decir Diana, bueno, adorando a Diana, la diosa de los Efesios. Entonces vemos que ahí en ese lugar que él sufrió tribulación, pero no solamente esa ocasión, en muchos lugares él sufrió grandes tribulaciones, persecuciones, angustias. En este punto, o aquí en este pasaje que vimos, vemos que dice que él pensó que ya no iba a conservar la vida. El salmista también sentía que estaba, perdiendo la esperanza de vida. Imagínense cuando lo estaba persiguiendo Saúl. Imagínense cuando va y llega y lo manda a matar a su casa, cuando su mujer lo ayudó a escapar. Su mismo suegro lo quería matar. Entonces el salmista estaba en angustia. Nosotros podemos pasar por situaciones difíciles de angustia, estrechez, pero tenemos que estar seguros, hermanos, de que el Señor siempre hará ensancharnos. Amén. Entonces dice el Salmo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. A Él clamaremos, hermanos, en todo momento, especialmente en el momento de nuestra aflicción. Lo más hermoso que podemos entender aquí, Él es nuestra consolación, nos hace ensanchar, pero sabemos que es Dios de justicia. Dios de justicia. Y recuerden que no pasará nada en nuestra vida si es algo injusto. O sea, no nos dejará ahí.
No nos dejará ahí, sino que de ahí nos levantará. Si permanecemos fieles, confiando en Él, hermanos, Él nos va a levantar de ese lugar. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Él tiene que ser nuestra justicia. Hermanos, nuestra justicia, Él, no justicia propia, no, la justicia de Él. ¿Entienden? Porque la justicia de Él es perfecta. Cuando estaba en angustia, o sea, cuando estaba en aprieto, en esos momentos difíciles, dice, tú me hiciste ensanchar, tú me sacaste de ahí. Miren, hermanos, Él nos va a sacar de toda situación. Dice, esto cuando el salmista dice, tú me hiciste ensanchar, comunica la imagen de que su Señor le había proporcionado el espacio. ¿Qué es lo que hace la angustia? Reduce el espacio. ¿Sí? Pero el salmista dice, no, tú me hiciste ensanchar. O sea, tú me proporcionas mi espacio. ¿Se dan cuenta? Es por eso, dice, cuando estamos nosotros en angustia, por cualquier circunstancia, si es una necesidad, fíjese, confiamos en Dios y en el momento menos esperado, vemos una puerta abierta. ¿Cierto o no es cierto? A mí me ha pasado, yo lo he visto. Yo he visto la mano poderosa del Señor en tiempos difíciles, hermanos. Cuando, por ejemplo, si es una necesidad económica, Dios siempre abre puertas. A veces uno dice, híjole, ¿cómo lo va a hacer? Y viene a la mente y uno dice, Señor, pero sí confío en ti, Señor. Ya se deja uno de preocupar y cuando uno ve la puerta abierta ahí, y, siempre estás proporcionando el espacio. Y así es, siempre está el Señor proporcionando el espacio. Y el apóstol Pablo lo tenía muy claro esto, hermanos. Si el apóstol Pablo lo tenía tan claro, que fíjense lo que dice el verso 9 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Mire, es que es así, hermanos. Es así definitivamente. ¿Por qué? Porque para nosotros como humanos, pues se hace imposible las cosas, ¿verdad? Imposible, o sea, es imposible ya. Si vemos algo, por ejemplo, vemos una amenaza de muerte, dijimos, hasta aquí llegamos, ya morimos. Hasta para el apóstol Pablo también, o sea, como todo humano, eso es la reacción. Pero tuvimos en nosotros mismos, dice, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Es lo que dice? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Es que no es, miren, hermanos, no debemos de confiar en nosotros mismos y creernos y decir, no, pues es que estoy aquí, tengo esto porque yo soy el mero mero. Tengo esto porque yo soy bueno para los negocios. Tengo esto porque soy bueno para el trabajo. No, hermanos. No, créanme lo que no es así. Saben que sin Él nada somos. Sin Él no podríamos hacer nada. Fíjense, sin Él, hermanos, la angustia nos acabaría. Sin Él la angustia nos mataría. Y el salmista y Pablo lo sabían muy bien. Y por eso Pablo dice para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea que para que las fuerzas de ellos no estuvieran basadas en sus fuerzas físicas, en sus fuerzas de hombre. No, sino para que
estén basadas las fuerzas en Dios, en el Dios de nuestra consolación, en el que nos hace ensanchar, en el que cuando nuestro espacio se reduce y vemos que no hay salida, sabemos que Él tiene la salida. Y dice al final, dice, sino en Dios. ¿Qué? ¿En Dios qué? Que resucita a los muertos. ¿Tendrá poder Dios para resucitar a los muertos? Amén. Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Y es por eso que Abraham es el padre de la fe. Dice, ¿por qué? Porque había una promesa de Dios que él iba a ser padre de muchedumbre, pero no tenía hijo. Y cuando miraba su cuerpo, lo miraba como muerto, dice, ya viejecito. Y entonces, ¿pero qué hacía él? Se fortalecía en aquel que da vida a los muertos. Porque también él pudo entender lo que el salmista y lo que Pablo entendió, que él nos hace ensanchar. Amén. Él dice, si algo te reduce el espacio, confía en el Señor, porque Él te va a dar tu espacio. Si alguien te abandona y no aprecia lo que eres, más si es por el Señor, no te preocupes. No te preocupes, el Señor te va a dar un espacio más amplio, mejor. Cuando confiamos en el Señor, hermanos, podemos entender que Él es nuestro Dios de consolación. Amén. Él es Dios de nuestra consolación. Nuestro consuelo, hermanos, nos tiene que estar basado en nuestras fuerzas y no tiene que estar basado en alguien terrenal. Nuestro consuelo es el Señor. ¿Sí? Nuestro consuelo es el Señor. Y cuando nosotros estamos así fundamentados, hermanos, puede pasar muchas cosas a nuestro alrededor y tal vez en cierto momento reaccionar como humano, pero a la larga, hermanos, vamos a aprender aquí en esta serie que vamos a salir triunfantes. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Confiar siempre en el Señor, que puede levantar a los muertos, dar vida a los muertos. Entonces, confiemos en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa, Señor, que nos has dado en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, amado Dios. Señor, tú eres bueno y sabemos que cada momento que pasa, tú estás en control, Señor. Sabemos que en cada momento de nuestras angustias, momentos difíciles, tú conoces. Señor, gracias, porque has estado ahí, Señor. Eres Dios de nuestra consolación. Señor, no nos has dejado ni siquiera un instante. Tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, Señor, hemos visto tu mano poderosa, Señor, moverse de tal manera que nos has sostenido. Hemos visto, Señor, momentos difíciles a nuestro alrededor donde no podemos hacernos ni para un lado ni para otro por la estrechez. Pero, Señor, gracias porque tú nos has hecho ensanchar aún estando en la estrechez. Tú nos has dado el espacio. Señor, y cuando nos das el espacio, Señor, es para que crezcamos y desarrollemos. Que desarrolle nuestra fe en ti, Señor.
Es por eso. Para que nosotros podamos entender, Señor amado, que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Oh, Señor. Que cada momento, Dios amado, podamos correr a ti en todo momento y decir, respóndeme, oh Dios, cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Señor, gracias. Y por eso queremos estar agarrados de ti cada día, cada momento, confiando en ti, confiando en tu gracia, en tu misericordia y tu bondad, Señor. Muchas gracias. Señor, ponemos nuestra vida a tu disposición, ponemos a tu iglesia, Señor, a tu disposición. Esta congregación, Dios amado, que podamos confiar en ti cada día. Que podamos entender, Señor, que tú eres el Dios de toda consolación y eres nuestro Dios. Que podamos entender, como dijo el salmista, que eres tú el que perdona nuestras iniquidades y que nos corona de favores y misericordias. Señor, muchas gracias. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pues fortalezcámonos en el Señor, hermanos, cada día, confiando en Él, sabiendo que Él es nuestro Dios de consolación y Él es el que nos hace ensanchar en los tiempos difíciles. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos.